Queridos hermanos, queridos peregrinos que participáis en esta Eucaristía y los que seguís esta retransmisión también desde vuestros hogares, por el canal Virgen Dolorosa, el Escorial. En el Evangelio de este domingo hemos escuchado el encuentro de Jesús con el joven rico, un joven que tiene deseo fuerte de las cosas de Dios. De hecho, vemos que cuando ve a Jesús se acerca corriendo, se pone de rodillas y le pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Vida eterna no se refiere solo a la vida del cielo, sino que también indica la vida plena, la vida realizada sin límites, la felicidad, ¿no? Entonces le está viniendo a decir esto, este joven: ¿qué tengo que hacer para ser plenamente feliz? La respuesta de Jesús es: cumple los mandamientos. Le refiere a los mandamientos que son en relación con el amor al prójimo. Y esto el joven ya lo hacía desde niño, pero le falta algo para satisfacer ese deseo de felicidad. Él los cumplía, los mandamientos, pero se sentía vacío, le faltaba algo importante. Entonces nos dice el Evangelio que Jesús se lo quedó mirando, lo amó, porque era un joven bueno, lo amó. Y sabía el Señor qué era lo que le impedía ser feliz, porque su mirada penetra hasta lo más profundo. Es como la palabra de Dios que penetra hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, dice la segunda lectura. Entonces es cuando le dice: una cosa te falta, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo y luego sígueme. La mirada de Jesús y esas palabras le traspasaron el alma y le hicieron descubrir que su deseo de seguir a Dios no era tan auténtico como parecía, porque ahí experimentó él su fuerte apego a las riquezas. Y el Señor, con esta petición que le hace, porque es lo que necesita, le está dando una gracia especial para que pueda romper de una vez esas ataduras, ser libre de espíritu y poder seguirlo y encontrar esa felicidad que ansía. Sin embargo, sucedió lo inesperado. Este joven, a estas palabras, frunció el ceño y se marchó pesaroso porque era muy rico. Antepuso las riquezas a Dios. Como dice el Señor el Evangelio, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Dónde estaba el tesoro? ¿Cuál era el tesoro para este joven? Es decir, su bien más preciado no era Dios, eran las riquezas. Y en ellas había puesto su seguridad y su confianza, y las prefirió en vez de a Dios. Por eso, después el Señor se dirige a los discípulos con una advertencia severa: hijos, qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. No son malas las riquezas en sí, ni buenas. El peligro es poner el corazón en las riquezas. Y esto pues
Sinceramente, es muy fácil apegarnos a las riquezas. Es muy difícil poseer riquezas sin ser poseídos por ellas. ¿Por qué? Porque nos ofrecen todo lo que queramos. Y por eso nos poseen, nos atan. Son peligrosas las riquezas para la salvación porque llevan a olvidarse de Dios a las personas. Se ven seguros de sí mismos, creen que no necesitan a Dios, que consigo se bastan. La seducción de las riquezas, claro, ahoga la palabra de Dios, como la parábola del sembrador dice. La ahoga, ¿por qué? Porque lo que le importa es la riqueza y el disfrute, y eso termina oyendo la palabra pero quedando muerta. Las riquezas son peligrosas porque hacen a las personas creerse superiores, se hacen más egoístas, prepotentes, vanidosos, valoran a los demás más por lo que tienen que por lo que son. Hijos de Dios, aunque esto no quiere decir siempre. Hay personas ricas, muy buenas, muy generosas, muy desprendidas, pero la verdad es la palabra del Evangelio, que es difícil. Porque atesoran riquezas para sí y no son ricos ante Dios. No son ricos ante Dios, ¿por qué? Pues porque no se acuerdan de Dios y no les interesa, pues generalmente, las cosas de Dios. Entonces no van a hacer nada por Él. Las riquezas son peligrosas porque enfrían y endurecen el corazón para con los pobres, a los que ignoran o desprecian, como el rico Epulón con el pobre Lázaro, y llevan a pecar de omisión porque pues la codicia también lleva, y esa ceguera, ¿no?, en que mantiene el vivir opíparamente, pues a descuidar la caridad con el prójimo necesitado, a quien pueden sobradamente prestarle ayuda. Verdaderamente no se puede servir a dos señores, a Dios y al dinero. Es lo que le pasó al joven rico, se sintió en esa lucha. El joven rico quería seguir a los dos señores, pero no se puede, porque, como dice el Señor, se amará a uno y se aborrecerá al otro. Y este Evangelio, pues, a nosotros nos recuerda que estamos apegados a las cosas materiales y que esas cosas nos impiden acercarnos verdaderamente a Dios. Y solo podemos liberarnos de esos apegos con el desprendimiento. En una ocasión, un periodista preguntó a Santa Teresa de Calcuta: Madre Teresa, ¿hasta cuánto hay que dar? Y ella respondió: hasta que te duela. Una expresión fuerte, pero muy profunda. Se estaba refiriendo a que por los apegos que tenemos en el corazón a lo material y a otras cosas, pues desprendernos supone una lucha, una renuncia, un desprendimiento, un desgarramiento también del corazón, lo cual es doloroso. ¿Por qué? Porque te despoja de cosas y eso nos cuesta y nos duele, pero es liberador. Y ha de ser un desprendimiento no solo afectivo, es decir, de deseo, de sentimiento, sino que ha de ser efectivo también, es decir,
no teórico, porque lo teórico solo se nos queda en nada, no es real. Como dice el Papa Francisco, no hay verdadera conversión si no toca el bolsillo. Por eso tenemos que tener esa lucha, irnos desprendiendo con cierta frecuencia y asiduidad, que nos hace un gran bien. Que se lo digan a Zaqueo, que acogió la llamada conversión que le hizo Jesús y dio la mitad de sus bienes a los pobres y encontró la verdadera alegría de la salvación. Porque podemos tener todo lo de este mundo, incluso nos apegamos a cosas pequeñas, pero el hombre sin Dios no es feliz. Y cuanto más apegados estamos a cosas, menos felices somos, más limitados estamos. Decía la Virgen en un mensaje, lo más importante es el alma. No piensan, hija mía, que todas las riquezas les van a servir al hombre para condenarse. Lo dice la Santísima Virgen. ¿Pero por qué? Dice, viven como el rico avariento, no se acuerdan ni de dar las migajas a los pobres, pobres almas. En ese sentido, no en la riqueza en sí, que hemos dicho, no es ni buena ni mala, pero muchas veces sirven, como dice la Virgen y como dice el Señor, pues para perderse y para condenarse. Y decía el Señor en otra ocasión, los hombres se matan por almacenar y por amontonar riquezas, hija mía, y se han olvidado de la mayor riqueza que es la eternidad. La riqueza de la eternidad. Ese tiene que ser nuestro tesoro y tenemos que pedir esa gracia porque miramos mucho para abajo, yo el primero, y tenemos que mirar más para arriba. La eternidad, dice la Virgen, el Señor, perdón, no se compra con las riquezas de la tierra. La eternidad se compra con el sacrificio, con la penitencia y con el amor. Y en otra ocasión diría la Virgen, bienaventurados, hijos míos, aquellos que habéis tenido el don de adquirir riquezas y las distribuís con los pobres y no las gastáis en lujos, hijos míos. Tendréis que dar cuenta. Y una última cita, esta es del Señor, vivid mi verdadera vida, seguid mis pasos, escuchad mi dulce voz desde la cuna de Belén, que siendo el Hijo de Dios, Rey de Reyes, nació pobremente para enseñar a los hombres que las riquezas no son buenas para el alma. En este combate no estamos solos. Por nosotros es muy difícil, por no decir imposible, pero contamos con la ayuda del Señor, que les ha dicho incluso a los apóstoles, es imposible para los hombres, pero no para Dios, la salvación. Y vencer este combate. Dios lo puede todo. Como decía Amparo, hay que desprenderse para aprenderse. Ella lo logró plenamente. Se desprendió de todo, no tenía apego a nada de este mundo. Pues nosotros pidamos a la Santísima Virgen, nuestra Madre, que nos ayude a descubrir, que esto es muy importante también, tenemos que pedir la gracia al Señor de descubrir las cosas a las que está nuestro corazón apegado y que nos dé fuerza para luchar, para irnos desprendiendo, porque solo desprendiéndonos tendremos el corazón libre, el espíritu libre, sin ninguna atadura en este mundo para poder seguir al Señor en plenitud. Que así sea.